Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos estar en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, pero también ahorita acabamos de alabar, te damos gracias, porque Señor, sale de su corazón alabarte, y queremos que esta alabanza llegue como olor fragante ante ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo convenza, Señor, y que cambie nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos con Mateo, pueden sentarse, vamos a continuar con Mateo. Al que no tenga Biblia, tenemos Biblias por acá. Si alguien necesita, le alcanzamos una rápidamente. Nos quedamos en Mateo, capítulo 24. Llegamos hasta el 35, continuamos con el 36. Y hoy va a ser un poquito extenso porque vamos a llegar hasta el 51. Tenemos que terminar el capítulo 24. Así que prepárense, agárrense, porque está un poquito extenso, pero es de mucha bendición. Capítulo 24, versículos del 36 al 51, vamos a ver hoy. El tema de hoy se llama La inminente venida del Señor Jesús, que era el mismo nombre de la vez pasada, pero segunda parte. ¿Ok? Vamos a leer ahorita del 36 al 44 y luego continuamos con lo demás hasta el 51. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Estamos viendo acá la continuación del tema pasado, y nos está diciendo acá que la hora de su venida, el día de su venida, nadie lo puede conocer, ni por el hombre ni por los ángeles. Le corresponde nada más al Señor. Y va a ser de una manera repentina, va a ser de una manera inesperada. Así que es importante que sepamos esto, porque no es cuando nosotros creamos, sino que nos va a tomar por sorpresa. ¿Ok? Será como los días de Noé, dice. En los días de Noé no había día, no había mes, no había año, cuando de pronto Dios manda el diluvio, y pues tristemente cerró el Señor la puerta del arca y todos los demás perecieron. Y estamos hablando de algo muy fuerte, porque fue toda la humanidad. Sobre toda la faz de la tierra hubo este diluvio. No hubo nadie más que Noé y su familia que se salvaron, y esos animales que el Señor escogió. Así que muchos tristemente se han asustado porque dicen, bueno, Dios es muy duro. Y muchos han dicho que en el Antiguo Testamento Dios es muy duro, pero yo les digo que Dios siempre ha sido bueno y siempre ha sido paciente, pero también es un Dios de justicia, un Dios justo. ¿Sí? Así que el Señor fue muy paciente con esta generación de la que vamos a hablar. Tristemente no cambiaron, no volvieron a Dios, se olvidaron de Dios y perecieron. Entonces, algunas preguntas surgen acá, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en los tiempos de Noé para que el Señor se haya airado al tal grado de exterminarlos? ¿Qué fue lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Dios cerró la puerta a los demás y no dio oportunidad a los demás? Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, por favor. Génesis capítulo 6. Uno en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Algo muy, muy fuerte. El Señor se estaba arrepintiendo de toda su creación, y se arrepentía del hombre. Y yo creo que el Señor se está arrepintiendo de habernos creado. Y es triste porque, pues, no es porque Dios sea malo, sino es porque nosotros nos alejamos de Dios, ¿no? En esos tiempos, pues, Dios siempre ha sido bueno, nunca ha dejado de ser bueno. En esos tiempos siempre hubo provisión. Nunca faltó la provisión en todos los aspectos: alimentos, techo, abrigo, esposa, hijos, todas las provisiones que puedan haber, siempre estuvieron allá. Había provisiones de todo. Necesitaban algo, no necesitaban pedirlo, ya lo tenían inmediatamente. Dios estaba siendo bueno. Pero esto tristemente causó mal en ellos. Ellos empezaron a ya no depender de Dios, y empezó a haber esa autosuficiencia, ese creer que por ellos podían obtener la provisión total. Volvemos a hablar de provisión, no solo me refiero a alimentos, sino a todo, ¿no? También el esfuerzo del trabajo, la inteligencia, todas esas cosas. El hombre empezó a pensar que por él, por su autosuficiencia, podía recibir todo lo que había. Empezaron ¿a qué? A alejarse de Dios, empezaron a olvidarse que dependían de Dios. ¿Y qué pasa? Que la humanidad empieza a caer en mucha maldad. Empieza a caer en borracheras, empieza a caer en asesinatos, empieza a caer en adulterios, empieza a caer en pasiones degradantes, en fin. La tierra estaba llena ¿qué? De violencia. La tierra se llenó totalmente de violencia, pero no solo de violencia, sino que de depresión demoníaca. En verdad, había mucha influencia demoníaca. Estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 6 de Génesis nos muestran que había mucha influencia demoníaca. Por eso empieza el ser humano a alejarse. El malo lo que quiere es alejarnos de Dios. El malo lo que quiere es destruirnos. Y empieza a manipular a las personas, a decirle: mira, tú eres autosuficiente, tú no necesitas de Dios. Empieza a alejarse. Y esto fue a un extremo totalmente, extremo de veras, caigo en la redundancia, extremo, que Dios se arrepintió. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y es triste y es doloroso, porque dice el Señor que le dolió su corazón. Allá mismo lo dice, que le dolió su corazón, que se arrepintió y se airó. Pero no solo fue así porque sí, sino porque el ser humano estaba haciendo cosas graves, cosas ilícitas ante el Señor. Y lo hacía de manera continua, no paraba, continuamente estaba pecando y pecando contra Dios. Sacaron totalmente a Dios de sus vidas. Había violencia doméstica, violencia social, y violencia mundial. Todo esto de la violencia se centra en maldad, se centra en cosas que a Dios ofenden, que a Dios lastiman. ¿Cómo va a ser? Lastiman a Dios. Se duele su corazón del Señor. Toda esta maldad estaba lastimando al Señor. Esto muestra que en los tiempos de Noé, la atmósfera que estaba en ese tiempo estaba muy agresiva, estaba en aumento. Totalmente sacaron a Dios de sus vidas. Totalmente lo sacaron. No se hallaban personas que busquen a Dios. No se hallaba ni una persona que busque a Dios. Pero en ese Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre que sí buscaba de Dios, un hombre que sí tenía temor de Dios. Y este hombre tenía ese temor reverente y lo inculcaba a su esposa, a sus hijos y más tarde a sus nueras. Los hijos también inculcaron a sus esposas. Estas personas eran los únicos sobre la faz de la tierra que buscaban de Dios.
que no se habían olvidado de Dios. Estas señales obviamente empiezan a verse acá en nosotros. La maldad empieza a creer, la violencia empieza a crecer, las cosas extremas empiezan a verse. 2019 empieza a verse cuánta maldad hay en el mundo. Empieza a verse también depresión demoníaca, influencia demoníaca. Por ejemplo, Hollywood, sus películas, TV Azteca, Televisa, sus novelas, sus programas, otras televisoras, sus series. Todas estas personas se enfocan en violencia, sexo, y robos por medio de internet, promiscuidad, igualdad de género. O sea, todo esto no glorifica a Dios. Y todo esto es lo que ellos promueven. Y si ellos no promueven algo de esto, violencia, sexo, rebeldía, drogas y todo esto, no hay rating, no venden. Realmente dejan de ver porque no pegan. Tristemente tiene que haber todo esto en esas películas para que el ser humano sea atraído y engañado. Y hay mucha fuerza demoníaca ya, influencia demoníaca. Pues tristemente, este tipo de comentarios que se puede ver como algo irreal, que se puede ver como ficción, estas cosas son reales en el mundo. Estas cosas están afectando nuestra manera de vivir. Y está de veras impactando más, cada vez más, hasta que crezca esto. Entonces el Señor dice que en esos tiempos de Noé, las personas comían, las personas bebían, las personas se daban en casamiento, se casaban. Entonces esto sugiere que hacían cosas muy comunes, cosas que no son malas ante Dios. ¿Sí? Pero en ese tiempo ellos empezaron a comer y a tener sus provisiones sin dar gracias a Dios. No había agradecimiento a Dios. Ellos no sentían la necesidad de darle gracias al Señor. Un animal, un perrito, tú lo ves, le das su comida, lo empiezas a tratar bien, empiezas a dar su comida, a medio jugar con él, y ese animal es agradecido. Ese animal se vuelve fiel, cuida tu casa, si alguien te quiere atacar te empieza a cuidar. Todavía ni siquiera este sentir había en esos tiempos en el ser humano. No había, pero así ni siquiera un poquito de agradecimiento a Dios. Pensaban que podía venir todo de parte de sus fuerzas, de parte de su sudor, de su trabajo. Pensaban que ellos eran los inteligentes y los sabios para poder ejercer cualquier habilidad que tenían. Obviamente, alejas a Dios de tu vida. No Dios está quitando, tú lo estás alejando. Tú lo estás echando afuera de tu vida. Estas generaciones obviamente no se les daba ser agradecidos, eran malagradecidos, bebían mucho en alcohol, se casaban sin tomar en cuenta a Dios, caían en adulterio, otros caían en fornicación, pero una fornicación aberrante. Ustedes saben qué significa aberrante. Y esto creció y fue peor. Y Ezequiel 16:49 nos da otro ejemplo de Sodoma. Vamos a Ezequiel capítulo 16:49 para que entendamos qué eran las cosas que estaban haciendo que la gente cayera en alejarse de Dios y el por qué le sucedió esto. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Okay? Allá va a mostrar por qué razón fue que el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Okay? Dice ella, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, mucha abundancia, provisión, dijimos, y no se te inculca el temor de Dios. En esos tiempos no se inculcaba el temor de Dios. El ser humano, que hace, se empieza a olvidar quién lo provee y cae en la soberbia. Y se olvida que toda buena dádiva viene ¿de quién? De Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Se olvida. Hay una ingratitud. Entonces, estas cosas, estas aberraciones sucedieron en Sodoma, sucedieron en Gomorra y habían sucedido en los tiempos de Noé. Ahora, aquí en Sodoma nos da 3 razones. Y dijimos que la primera es la soberbia, que son pensamientos, son sentimientos del corazón hacia Dios, pero malos, que no importa si lastima a Dios, que no importa si vas en contra de la voluntad de Dios, que no importa si a Dios le ofende. Eso es la soberbia. Eso es la soberbia. Entonces, esta soberbia, ¿qué te hace? Te impide caminar con Dios, te impide volver a Dios, te impide someterte a su voluntad. ¿Ok? Causa autosuficiencia, pierdes la dependencia de Dios. Ahora, ¿esto cómo lo podríamos aplicar a nosotros como iglesia? No orar es soberbia, porque es decir a Dios, yo no necesito de ti, Señor. Yo no necesito orarte. Yo estoy fuerte, yo puedo vivir mi vida bien sin ti. Congregarte. Dijimos que congregarte no solo son los domingos. ¿Sí? O sea, tenemos que asistir realmente a los estudios. Necesitamos, o sea, no lo veas como que, ay, ese pastor o que está ahí hablando está exagerando. No, necesitamos urgentemente de Dios. Es lo que quiero que vean. Parezco disco rayado, pero necesitamos urgentemente de Dios. Porque si hacemos esto, es como que digamos, no necesito de tu iglesia. Es más, con mis obras yo puedo llegar al cielo. Es lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque no necesito de esa iglesia. Yo puedo escuchar mis prédicas en mi casa. Yo puedo orar en mi casa. No necesito ir allá. O sea, con los domingos que es suficiente, y si no voy, no pasa nada. Eso es lo que tú le estás diciendo a Dios. Es su iglesia de Dios. Y va a venir por su iglesia, no va a venir por ti en tu casa. Tú tienes que ser parte de la iglesia. Si tú no te congregas, si tú no participas, no eres iglesia. Es lo que quiero que entiendas. Porque la iglesia es un cuerpo, es un organismo. ¿Ok? Un cuerpo que tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene boca, que tiene órganos internos que funcionan para que pueda estar el cuerpo bien. Y tú eres uno de ellos. Tú puedes ser un ojo, tú puedes ser una mano, tú puedes ser un oído, tú puedes ser una boca, tú puedes ser, no sé, parte del cuerpo. Entonces, el no congregarte es soberbia. Y te está alejando de Dios. El no obedecer es soberbia. Es como que le digas al Señor, no necesito de tu palabra, ni obedecer tu palabra para poder estar viviendo una vida bien. Sí, bien, acá en este mundo tal vez, pero ¿y cuando mueras? ¿Tú prefieres irte allá o arriba? Y para irte arriba, tú necesitas ser guiado por Dios, por su palabra y por el Espíritu Santo. Entonces, estamos cayendo en decir, Señor, somos más inteligentes que tú. Somos más sabios que tú. No necesito de los estudios, más yo ya conozco los estudios. El Señor te habla de diferente manera, aún conozcas toda la Biblia. Toda la Biblia. Si tú piensas así, estás en soberbia. Y eso te está impidiendo tener una relación estrecha con Dios. La segunda razón por la que fue destruida Sodoma y Gomorra fue la saciedad de pan. Cuando tenemos no solo lo que es el alimento, tenemos el techo, tenemos una vida tranquila, pareja, hijos, trabajo, nos va bien. Cuando tenemos esto, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos quién provee, nos olvidamos de quién dependemos, nos olvidamos quién nos dio todo eso.
No creas que lo ganaste tú. Por mi labia ya tengo esposa o esposo. O porque soy muy astuto y ya tengo un trabajo. O porque soy muy inteligente y sé manejar mis finanzas, ya tengo mi casa. No, Dios te lo da. Sí, eso que tú tienes es bueno, Dios te lo ha dado. Utilízalo de manera bien, correcta. Todo proviene de Dios. Ahora, cuando hay abundancia de estas cosas, empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a darle rienda suelta a nuestra vida y las concupiscencias, que son nuestras debilidades, empiezan a surgir, apetitos, cosas que el mundo provee y que sin darnos cuenta son para un mal nuestro. Y empezamos a caer en ellas y nos vamos alejando. ¿Por qué? Porque no estamos realmente reconociendo de quién viene todo. No estamos siendo agradecidos. La tercera razón por la cual fue destruida Sodoma y Gomorra, dice ya que fue la ociosidad. Lo vimos ahorita, ¿verdad? Lo estamos leyendo, fueron 3 cosas. La ociosidad. En esos tiempos la tierra, tanto en Sodoma como en los tiempos de Noé, ya producía sola. Ya no tenías que estar allá, Señor, por favor, que llueva y que nuestras cosechas y que... No, llovía, salía, solo ponías a recoger, dinero entraba. Entonces, menos trabajo, menos dependencia de Dios, tiempo de ocio. El tiempo de ocio nos puede llevar a 2 cosas: a la pereza, a no hacer nada, que no glorifica a Dios, ¿sí? O al extremo de decir, bueno, tengo tiempo de hacer otras cosas y voy a empezar a hacer mi hobby, ¿no? Voy a meterme a cosas fuertes, tal vez deportes extremos, internet, no lo sé, voy a experimentar cosas nuevas, caigo a veces en cosas sexuales aberrantes. ¿Por qué? Porque empiezo a alejarme de Dios, empiezo a tener tiempo de alejarme de Dios. Un ejemplo así rápido: David, tiempo de ocio, ya no iba a la guerra, debió estar orando y buscando al Señor, pero se puso a ver y vio una mujer y cayó. ¿Y qué hizo? Adulteró 1, 2, mintió 3, asesinó. Tiempo de ocio. Tu tiempo, ubícalo bien, ten cuidado. Entonces, todas estas cosas obviamente estaban en esos tiempos y no había la búsqueda de Dios. Esos tiempos no lo utilizaban para buscar a Dios. Sodoma y Gomorra fue tan terrible que el Señor tuvo que destruirlos. Y en los tiempos de Noé fue peor. Fue una perversión total. Dice que no había nadie más que Noé y toda la tierra. En el caso de Sodoma, solo fue Sodoma y Gomorra, no toda la tierra. Aquí nos muestra toda la tierra. Entonces deberíamos de considerar, de hecho, Proverbios 37 al 9, allá hay unos proverbios que se pueden tomar como una oración diaria, aparte de las que haces. Ese proverbio dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No estés enfocado en buscar riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie, como estaba pasando allá, y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Yo soy Dios, dice el hombre a veces. A veces no lo dice, pero con sus actos lo demuestra. Que siendo pobre, dice, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tristemente, no hay gente que se sujete a esto. No hay gente que se sujete a Cristo. Debemos hacerlo, iglesia. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios y no buscar las riquezas del mundo. El Señor dice claramente que todo eso va a venir por la añadidura. ¿Por qué te enfocas en ello? ¿Por qué te enfocas en ello? Y dice el Señor en nuestra cita de hoy: más como en los días de Noé, así será. O sea, que hoy día empieza a haber aquí en esta tierra, en este 2019, algo muy similar. Y esto va a llegar al grado de ser como en esos tiempos de Noé. Así será, como en los tiempos de Noé. En los días de Noé. Pero también como en los días de Noé, pero hubo una esperanza. Recuerden que Noé predicó y había una arca para salvación.
Pues así en los días 2019 en adelante, hay una esperanza y es Cristo. Es Cristo. Y nosotros somos como Noé, que tenemos que predicar, tenemos que hablar, pero no solo de palabra, hermanos. Tu vida, tu vida tiene que reflejar a Cristo. Tu vida tiene que ser realmente que digan, wow, ahí está la luz. Tu vida realmente tiene que glorificar a Dios. Entonces, si somos nosotros esas personas, que se refleje, hermano, que te veas diferente, a los de allá afuera. Y no discriminamos a nadie de allá afuera. Nosotros somos hasta peor que ellos. Pero que vean que Dios transforma vidas y que vean que hay esperanza. Así como esa arca, pero no es una arca, es una iglesia y que tiene que ser parte de la iglesia. Sí, se arrepienten, sí, creen. Entonces, a veces habemos acá personas que escuchamos, sí, podemos estar escuchando, pero nuestra vida es un reflejo de lo que estamos escuchando. Nuestra vida debe reflejar realmente la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser como que nuestra manera de vivir. No como, debe ser nuestra manera de vivir. Porque, díganme ustedes así, en serio, no queremos ser canal de bendición. Todos tienen acá familia. Todos. Yo tengo familia, ustedes tienen familia. Todos tenemos familia. No queremos iglesia, somos iglesia. Si alguien hace algo, afecta al cuerpo. No queremos ser canal de bendición para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para mis compañeros de la escuela. No queremos ser realmente, de veras, canal de bendición. Entonces, para poder ser canal de bendición, hermanos, tenemos que no solo escuchar, sino vivirlo. Vivirlo. Porque dice el Señor, allá en Mateo 24, no entendieron hasta que vino el diluvio. Eso quiere decir que entendieron, pero demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando vieron el diluvio venir, ya dijeron, wow, ya les cayó el 20, pero la puerta ya estaba cerrada. Y ya no podían entrar. Y ya no podían ser salvados. Y lo mismo va a suceder, que no sea demasiado tarde para ninguno de nosotros, ni para ninguno de los que nosotros conocemos allá, familia, amigos, todos. Tenemos que ser diligentes, porque esto fue real. Noé habló a niños, habló a adultos, le habló a hombres y mujeres, y no quisieron hacer caso. Lo tenían de loco. Todo ese tiempo, mientras Noé construía el arca, él estaba hablando y no quisieron hacer caso. Hoy día nosotros estamos hablando, no tenemos día, no tenemos mes, no tenemos año, dice. Pero por los tiempos podemos conocer que está cerca. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Para empezar, primero nosotros debemos ser hacedores de la palabra, para que podamos guiar a otros que están ciegos, porque nosotros estuvimos ciegos. Pero si ni siquiera puedo obedecer y vivir la palabra, quiere decir que soy un ciego. ¿Cómo voy a guiar a otro ciego? Entonces necesitamos obedecer la palabra. Necesitamos reconocer que dependemos totalmente de Dios. Dios está sustentando tu vida ahorita, aunque no lo creas. Ahora, si lo crees, créele a toda su palabra, porque es Dios quien habla. Entonces, ellos no quisieron entender. Nosotros tenemos que entender, porque en esos tiempos fue un cataclismo mundial. Y lo que viene dice que así será. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, estamos hablando de obediencia, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. O sea, Dios estaba mostrando su paciencia en ese tiempo, su misericordia, su compasión a través de Noé y el arca. Noé, ¿qué hizo? Advirtió durante todo ese tiempo. Pero las personas no quisieron entender. ¿Y qué hubo? Consecuencias. Graves consecuencias. Por no creerle a Dios. No, yo creo en Dios. No se trata de que creas en Dios, que le creas a Dios, porque todos dicen creer que hay un Dios, pero no le creen a su palabra. Lo que dice allá no lo creen. ¿Y por qué no lo creen? Porque dicen, no, esto no lo creo. No, esto no es así. No, esto no lo voy a obedecer. Solo esto se ve bonito, esto se ve bonito. O sea, solo tengo comezón de oír. No. Si crees, vas a obedecer. Si crees, vas a buscar el reino de Dios y su justicia. No va a haber desobediencia. Ahora, a veces nos quejamos y le echamos la culpa a Dios en nuestra vida, ¿no? Problemas, situaciones, de todo tipo, ¿no? Nos quejamos todos somos quejitas, todos. Y le echamos la culpa a Dios. A veces no directamente de nuestra boca, pero sí estamos allá orando y diciendo, Señor, ¿por qué no me...? ¿Te estás echando la culpa a Dios? Si el Señor tiene allá su palabra, Él te ha hablado a través de su palabra y tú no obedeces, ¿cómo quieres que tu vida cambie? ¿Cómo quieres ser canal de bendición para los demás? Mis hijos, mis familiares, mis conocidos, mis amigos, ¿cómo puedo ser yo canal de bendición si yo no estoy sujetándome al Señor? Es duro. Entonces nosotros tenemos que ser como Noé. A través de nosotros Dios habla, muestra su amor, muestra su compasión, muestra su misericordia y muestra su justicia. A través de nosotros. Somos portavoces, somos predicadores de Dios. Es más, gritamos que Cristo es el Salvador, el único Salvador y Señor. Entonces, hay un cuerpo, hay una iglesia, y puede ser integrado, podemos ser integrados, pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer. El Señor dijo, arrepiéntanse y crean. Tenemos que creerle. Realmente eso va a suceder. Y todo el capítulo 12 de 1 de Corintios habla de que hay este cuerpo, de que hay esta iglesia y que puede ser integrado a él. Así que nosotros podemos integrar a otras personas o ser integrados si no lo somos, si hablamos, se le comparte el evangelio a alguien y a consecuencia de que se lo comparte, él se arrepiente, cree y empieza a integrarse y empieza a escuchar la palabra y empieza a reflexionar en ella y empieza a obedecer en ella. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor Jesús? Lo va a añadir a su cuerpo. Va a ser la iglesia, va a ser su pueblo. Pero nosotros tenemos que vivir esto para que podamos enseñarlo a otros. ¿Ok? Porque dice ya el Señor en el 40 al 44, dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí el Señor nos empieza a hablar del rapto. Aquí nos habla un poco del rapto, del arrebatamiento. ¿Ok? Entonces, cuando vino el diluvio, el arca, ¿qué fue? Levantada. ¿Recuerdan? Vino el diluvio, el arca fue levantada. ¿Ok? Se salvaron. Cuando venga Cristo, ¿qué va a levantar? Su iglesia. Va a salvar a su iglesia. ¿Ok? Y aquí nos habla un poquitito de cómo. 2 mujeres trabajando en un molino, 2 hombres trabajando en la siembra, 4 personas nos están mostrando, 2 serán tomadas nada más. O sea, aquí está dando un señalamiento de las desapariciones que van a haber cuando venga el arrebatamiento o rapto. Esto no va a suceder solo en estos lugares, en lo que viene siendo la siembra y el molino. O sea, esto habla de todos los lugares de que habrán de labores, de trabajo. Vas a también estar en tu casa.
y vas a ser arrebatado si eres iglesia. ¿Sí? Entonces, será en todas las áreas laborales, la gente obviamente va a quedar espantada porque va a desaparecer la gente, y esto pues obviamente es porque vamos a ser arrebatados. De hecho dice que la vida, dijo el hombre, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 16 en adelante, nos habla de ese arrebatamiento, pero no vamos a tocar ese tema porque nos extenderíamos mucho. Pero apúntalo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 en adelante, habla del arrebatamiento. También dice que no todos van a ser arrebatados. ¿Okay? Ahora acá en este versículo 43 de Mateo 24 dicen: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Ok? Entonces acá habla del tiempo otra vez. Como no sabemos el día y la hora de su venida, todo seguidor del Señor Jesús, aquí está hablando de padre de familia, también te puede referir a los padres, ¿ok? Todo seguidor de Jesús, no esos padres que compraron 30, 40 pescaditos y los pusieron en sus autos y decoraron su casa, pero no fueron hacedores. No esos padres que compraron una biblioteca de libros, obviamente con respecto a la Biblia, y Biblias también de diferentes denominaciones, de diferentes de diferentes versiones. O sea, no los que compraron todo esto y no fueron hacedores, sino se refiere a los que verdaderamente fueron hacedores, se sujetaron a la voluntad de Dios, los que renunciaron a todo por seguir a Cristo, los que se sujetaron a su palabra. De estos padres está hablando, y dice que deben velar. ¿Qué significa esto? Que los padres deben instruir. El padre a su esposa, a sus hijos, igual la madre tiene que hacer lo mismo con sus hijos, pero se refiere a que deben instruir la palabra, que sus hijos tengan temor de Dios, que estén firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, habrá y hay persecución, y no sabemos la hora en que el Señor venga. Por ejemplo, tenemos la persecución en las escuelas. ¿Acaso no por ser de Cristo a los hijos los persiguen? Los maltratan, los hacen a un lado. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Pero si tú no instruyes a tu hijo para que esté firme en la fe, este hijo puede desviarse, puede contaminarse, puede ser minado. Entonces dice ya que el ladrón cuando venga, que no mine, que no entre. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, padres, instruir a nuestros hijos a que estén firmes en la fe, a que tengan temor de Dios. Y no solo es eso, padre, papá y mamá, tienes que ser ejemplo. Tu manera de ser, tu manera de expresarte, tu manera de conducirte, tu manera de vestirte, tu manera de cómo llevar tu relación con Dios, tus hijos lo están viendo, y tus hijos lo están absorbiendo, y tus hijos lo van a imitar, lo van a hacer. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Tú ser ejemplo, padre y madre, ser ejemplo para que su hogar esté firme en el Señor, para que sean ganados por ti. ¿Ok? Entonces tenemos que ser ejemplo. Ahora bien, ¿qué habrá con esas personas, o qué habrá en esas personas que van a ser tomados, que van a ser arrebatados? ¿Qué habrá? ¿Cómo los va a identificar? ¿Cómo van a ser identificados? Apunta 2 Corintios 1, del 20 al 22. No vamos a ir allá, pero te lo voy a explicar. Allá dice que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo y por Cristo, para la gloria de Dios. A ver, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo y por Cristo para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces dice ya que Dios obviamente te capacita y Dios te va a comisionar y a elegir para que tú seas por el Espíritu Santo y tengas esa esperanza y esa garantía y ese sello de que tú vas a ser llevado por el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el Espíritu Santo
Ese es lo que identifica que tú vas a ser arrebatado. De hecho, déjame decirte que el Espíritu Santo es el que nos va a arrebatar. Cuando tú tengas el Espíritu Santo dentro, si no lo tienes, hazte cuenta que tu peso de muerto no puede subirse. En cambio, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, va a levantarte, te va a arrebatar. Dice ya, arrebatar significa arpadazo en griego, que va a arrebatarte, va a llevarte. Y esto lo pudimos haber visto en Hechos capítulo 8, versículo 39, donde el eunuco, ¿no se acuerdan del eunuco? Estaba siendo bautizado por Felipe, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está en Hechos 8. ¿Sí? Estaba siendo bautizado y dice que el Espíritu lo arrebató, arpadazo. Obviamente no lo llevó al cielo, pero sí lo trasladó a otro lugar que se llama Azoto. No significa que lo azotaron, es una ciudad. A 40 kilómetros estaba la ciudad. ¿Ok? El Espíritu Santo lo arrebató, lo trasladó así a una velocidad que el eunuco se quedó así, pero el eunuco ya estaba contento, gozoso de que Cristo ya estaba en su corazón y él siguió su camino. Pero Felipe por un propósito fue llevado a otro lugar y él seguía predicando y ahí creo que se topó con el mago. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ¿por qué fue arrebatado Felipe? Tenía el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo tuviera, no puede ser trasladado. Lo mismo, tenemos que tener el Espíritu Santo para que podamos ser arrebatados. Si no tenemos hoy día el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, de veras, se los he dicho muchas veces, Lucas 11, toca, llama, busca, como ustedes que son padres malos dan cosas buenas, así, yo no les voy a dar al Espíritu Santo. Eso dice, busca, toca, llama, no dejes de congregarte, busca el reino de Dios, lo demás solito va a venir. Ese Espíritu Santo nos va a arrebatar, nos va a llevar. Entonces, esto que vemos es algo muy hermoso, pero es algo que tenemos que analizar en nosotros si verdaderamente tenemos el Espíritu, si verdaderamente ya somos. Eso, por ejemplo, la primera carta de Juan, ahí podemos leer mucho y nos va a mostrar si realmente somos. ¿Okay? Entonces, hay un dilema acá de cómo va a ser este arrebato, porque hay dos versiones, se puede decir así, y causan este dilema sobre la segunda venida. Muchos piensan que vendrá el Señor en las nubes sin tocar tierra, y que va a arrebatar a su iglesia, y que inmediatamente va a venir a salvar a Israel, y va a haber juicio. Esa es una. La otra es que el Señor va a venir también sin tocar tierra en las nubes, y que va a arrebatar a su iglesia, y que va a llevar a su iglesia al cielo, y va a volver con su iglesia a salvar a Israel, y luego el juicio. Son esas dos. Yo me voy por la segunda. ¿Okay? Yo me voy por la segunda. Pero esto no es el enfoque que Cristo quiere que veamos. Cristo lo que quiere es que estemos preparados, que tengamos al Espíritu Santo para ser arrebatados, que nos enfoquemos en ser diligentes en ganar a nuestros seres queridos. A mí no me gustaría que mis hijos, ya ven que mis hijos sean así, no me gustaría que mis hijos se pierdan, que mi mamá, que mis hermanos, que mis tíos, no, y mucho menos, o sea, realmente la gente que no conoce nada de Dios, que está en esos lugares, que no llega a veces la palabra. O sea, nosotros tenemos que ganar, y si el Señor toca las orejas, ir a esos lugares, si no, pues acá en tu propia comunidad. O sea, esa es nuestra labor. Para eso hemos sido redimidos. Y si no somos, para eso nos vamos a redimir. Para que no nos quedemos nada más con ello, sino que tengamos compasión y ganemos. O sea, hacemos puentes. Porque el que las gana es Cristo. Cristo gana las almas. Pero nosotros participamos porque nos pone a trabajar en eso. Somos herramientas, ¿ok? Entonces dice ya en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, no hay una hora, no hay un día específico. Ahora, no se trata de enfocarte en riquezas. No se trata de enfocarte en guardar provisiones, como mucha gente lo está haciendo, que ha hecho lugares
subterráneos o en montañas donde guardan alimentos, donde guardan riquezas. No, 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 no. Se trata de prepararnos, vuelvo a repetir, buscando el reino de Dios y su justicia. Se trata de estar en paz con todos. Si hoy aquí o en otros lugares tú tienes con alguien algo, por ejemplo, algún hermano que tienes algún pleito con él o algo así, ponte a cuentas y empieza de nuevo. Si hoy tú no tienes el Espíritu Santo, no esperes a mañana, hoy mismo llega a tu casa y dobla rodillas y clama y suplícale hasta que el Señor tenga compasión de ti. Y hermanos, esto te estoy diciendo, primero va a mí, duro. Allá en 1 Corintios 9:27 quiero que lo apuntes. Allá dice que no vaya a ser que yo siendo heraldo de muchos, yo quede reprobado y sea exterminado. ¿Ok? O sea, yo estoy enseñando, yo estoy dirigiendo, pero si yo no lo estoy haciendo, no va a ser que yo, después de haber guiado a ustedes a Cristo, yo sea exterminado. Así que esto me habla fuerte. Esta cita la medité y me puso a temblar. Así que yo tengo que vivir esto. O sea que es para todos, pero no se salvan padres, porque ustedes van a dar cuentas de sus hijos. ¿Ok? Y ustedes, los padres, tristemente a veces guían a sus hijos a Cristo, pero ustedes no viven la palabra. Entonces todos tenemos que, de hecho los mismos hijos algún día van a ser padres y también tienen esa misma responsabilidad. Así que esto nos debe tener alertas a todos, no solo a uno, sino a todos. ¿Ok? Ahora, no perdamos este énfasis. El Señor Jesús viene. ¿Qué debemos hacer? Estar listos. ¿Por qué? Porque su venida es repentina e inesperada y es inminente. O sea que no puede ser quitada. Va a venir porque va a venir y va a llevar a su iglesia. Y si nos encuentra fuera de su voluntad, no teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, no vamos a ser arrebatados. Y los que sean arrebatados van a decir como el payasito Leo, bye bye. Gracias. Bye bye. Sí, con el payasito Leo. ¿Lo conocen? A veces saca ya unas reflexiones bíblicas. Así nos van a decir. Oye, pero no tienes al Espíritu adentro, ¿cómo te vas a ir? Entonces, acá en el versículo 45 de Mateo 24 en adelante, empiezan unas parábolas. Y estas parábolas son para aterrizar estos puntos que estamos viendo ahorita. Vamos a ver nada más dos hoy, porque si no, pasamos al 25. Vamos a ver nada más las que son dos en el capítulo 24. Y el 45 en adelante dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, aquí el Señor está diciendo que debemos seguir con diligencia, lo dijimos hace rato, buscar el reino de Dios, ganar almas, compartiendo en la palabra, el evangelio, a las personas que no conocen, o sea, encargándonos de su obra en lo que Él viene. Es lo que nos está diciendo. ¿Okay? Debemos ser fieles, debemos ser prudentes, que cuidan bien los negocios de su amo. Y ese es el negocio de su amo. El evangelismo, el compartir, el ganar almas. Y el que la iglesia sea intachable y sin mancha. Esa es la finalidad. Tenemos que buscar la santidad. Si no buscamos esa santidad, no vamos a ver a Dios. Tenemos que buscar esa santidad, que la iglesia no sea tropiezo para los que vienen. Entonces, también dice acá que hay una promesa, ¿no? Él dice que vamos a ser recompensados si nosotros cumplimos con esto, si nosotros somos diligentes, vamos a ser recompensados. El Señor cuida de ti y recompensa a sus siervos, ¿ok? La segunda parábola dice allá en 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos,
vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algo fuerte, ¿no? Aquí nos está advirtiendo de no caer en esto, de no tener esas actitudes. ¿Qué actitud? De no pensar o no ser tropiezo para otros, de decir, hay tiempo. Mira, ya pasaron 2000 años. O sea, yo no veo que esté el templo ya puesto. Yo creo que hay tiempo. Y muchos dicen, bueno, pues en mi vejez lo voy a hacer. O cuando me jubile voy a buscarle al Señor. O otros han dicho, mira, ahorita no tengo tiempo. Más adelante, espérate que yo termine estos negocios y que yo ya tenga asegurado mi futuro, dicen ellos, ¿no? Entonces empiezo a buscar al Señor, porque ya voy a tener tiempo, voy a estar tranquilo, esto va a estar generando dinero, vengo asegurada mi vida por futuro, y ya empiezo a buscar de Dios. Esto no debe de haber en nosotros, ni nosotros debemos ser tropiezo para otros, ¿ok? Porque esta es una forma en que, tristemente, el que dice ser cristiano vive. Se enfoca en las riquezas, dice, no tengo tiempo para ir a los estudios por mi trabajo. Digo, esto nos pega a todos. Por mi trabajo, porque me queda lejos, porque pues es más importante el mundo entonces. Porque estás anteponiendo cosas a Dios. Espérate, mi trabajo es importante, yo de allá genero mis ingresos, de allá pago mi renta, de ahí pago mi luz, las escuelas de mis hijos, ¿verdad? Pero es más importante eso que Dios. Dios te ha dado el trabajo. Volvemos a caer en lo mismo que había en los tiempos de Noé. Dios te provee el trabajo, Dios te provee la provisión, Dios te provee una pareja, Dios te provee a tus hijos. Dios, ¡wow! ¡Cuántas bendiciones! Y tú todavía así, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pon primero a Dios, es el centro en tu vida, hermano, hermana, y hasta yo. Es el centro. Él es primordial. Lo demás, vuelvo a repetirlo, vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Es notable cuando alguien verdaderamente está buscando el reino. Tu manera de ser, tu forma de ser, tu manera de hablar, tu forma de educar, tu forma de todo. Pero cuando no vaya a ser que no te encuentre el Señor en la voluntad de Dios y seas como ese siervo malo. Allá habla de unos consiervos. En esa cita que leímos, dice que empezare ¿a qué? A maltratar a sus consiervos. Por ejemplo, tú estás no yendo, por decir, a las actividades de la iglesia, las que sean. Y de pronto alguien en amor viene y te dice, hermano, no faltes. Hermano, busca el reino de Dios. Hermano, no te estás congregando. A veces tenemos personas que no están congregando. No te estás congregando. Tú lo estás haciendo en amor. ¿Sí? Porque lo estás haciendo por amor. Porque no quieres que se pierda, que se aleje. Entonces, estos consiervos, que son los que te están hablando, tú empiezas a maltratarlos porque te enojas. En automático caes de su gracia, ya no te hablan, ya te tienen así como que juzgas, ya te tienen así como que no, esta persona dice es un legalista. Otros agarran, se van a otras iglesias porque no les gustó que les digan. O sea, eso es lo que está diciendo acá. Y empezar a maltratar a sus consiervos solo por el hecho de que ellos te tienen amor y no quieren que te pierdas. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese siervo o sierva que se ofendió y que empezó a maltratar a las personas? Empieza a ser imprudente, empieza a alejarse, se va con amigos del mundo, amigas del mundo, empieza a buscar otros cristianos que están contaminados, tristemente, y se van por allá y dicen, bueno, una salidita, una fiestecita en vez de la iglesia, bueno, un barcito,
una es ninguna, un cigarrillo, una miradita por allá. Ah, mira, le voy a hablar a él o a aquella que me insistía. Y empiezo a darle rienda suelta a mi concupiscencia porque me estoy alejando del Señor hasta el grado de ¿qué? De perderme y, como decían allá, living la vida loca. Te empiezas a perder, pero que de pronto te toma por sorpresa tu día de expirar, tu muerte. Y no te dio tiempo de estar en la voluntad de Dios. Y no creas que va a ser como aquel ladrón que estaba al lado del Señor en la cruz, que reconoció que era Dios y le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: te digo que hoy mismo, hoy en la tarde estarás conmigo. No creas que va a ser así. ¿Por qué? Porque tu imprudencia no lo va a permitir. Entonces, es necesario, hermanos, de verdad, para todos, para mí, sobre todo para mí, es necesario, urgente, vivir como si hoy llegara a Dios. Como si Dios, y lo está, estuviera enfrente de nosotros ahorita. Porque Él está. Pero como si Él ya hubiera venido por nosotros. Entonces necesitamos vivir totalmente involucrados en la obra de Dios. Totalmente sujetos a la palabra de Dios. Totalmente obedientes a la palabra de Dios. Porque no tenemos tiempo. No sabemos en qué momento. A lo mejor te descuidas tantito y van a decir: ya está la mezquita a un lado, el templo, y tú ni cuenta te diste, y pum, viene el anticristo y empieza a desarrollarse todo eso, y la iglesia se va antes de todo esto. Porque hay más o menos tres teorías por allá. Una que se va después de la tribulación, que no la cree nadie, la otra que es intermedio y la otra que es antes de la tribulación. Y nosotros creemos en que es antes de la tribulación. Así que la mentira más peligrosa no es la de mencionar que no hay Dios, que no hay infierno. Esas son mentiras, son herejías de hecho. Pero la mentira más peligrosa que Satanás está susurrando a cada quien es la de decir: no hay prisa. Mira, 2000 años no viene. Es puro cuento. No hay infierno. No hay juicio. Y tú estás dejando entrar todo eso, está minando, está dejando entrar todas esas cosas que te contaminan. Y bueno, escuchaste a Satanás te dijo: hay tiempo, diviértete, todo lo paseado y lo bailado, ¿quién te lo va a quitar? Cuando llegue la hora de que estés en tu lecho ya a punto de morir, Señor, me arrepiento. Eso es lo que te hace creer Satanás. Pero no sabemos si vamos a tener tiempo. Un accidente, ¡puf! Listo. Un paro cardíaco, ¡puf! Fulminante. Un paro cardíaco durmiendo, ni despertaste. Entonces, no te pases de listo, digo, soy igual, no te pases de listo con Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Y si eres imprudente, vas a recibir lo que mereces. Necesitamos estar listos para su regreso. Allá dice que lo castigará duramente, en el último versículo de Mateo 24, 51. Dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Esta es la recompensa por ser imprudente. Esa es la recompensa por ser una persona que está haciendo el mal, contaminándose. Esto es lo que va a merecer, porque es lo que está sembrando, estar con los hipócritas. Pero no solo es estar con los hipócritas. Esta frase, si la desglosas en el diccionario bíblico, dice que con un látigo lo destrozará sin misericordia. Y es algo fuerte. Y allá nos habla que es como el lloro y el crujir de dientes. O sea que es el lugar de sufrimiento donde vas a estar crujiendo los dientes eternamente por el dolor, por el llanto de lo que está sucediendo en tu vida. Porque vas a vivir eternamente. Tu alma va a vivir eternamente sufriendo en un infierno. Entonces, no seamos como estos hombres y mujeres imprudentes. Recuerden que vamos a ver luego las parábolas de las vírgenes, fueron imprudentes. No seamos como esas vírgenes, seamos más bien como ese hombre Noé, que fue el único que buscaba de Dios, que fue el único que obedeció a Dios. Tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Ahora Él nos dice: porque ancha es la puerta que lleva a la destrucción, y muchos dice que van a entrar por ella.
No sigamos por esa puerta ancha y esos caminos extremos de maldición que los van a destruir. El Señor nos está hablando, nos dice, es más, nos da un mandamiento, nos da una orden, porque somos sus hijos, porque somos sus discípulos. Él dice, entrar por la puerta estrecha, ¿sí? Y seguir por el camino, ¿qué? Estrecho, sinuoso. No es un camino ancho, es un camino sinuoso, con muchas dificultades, porque pocos son los que la hallan. Es un remanente, y tenemos que ser ese remanente, hermano. Tenemos que ser ese remanente por nuestro propio bien. Es para un bien tuyo. O sea, has visto personas sufriendo en los hospitales, imagínate, sin parar, un sufrimiento eterno, sin parar, por los siglos de los siglos de los siglos. No te gustaría estar así. Y es que eso queda corto. Entonces, para un bien propio. Puerta estrecha, sí, puerta estrecha, sí, y camino angosto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y que este mensaje de veras nos mueva todo para que podamos realmente estar como esos siervos que el Señor pues les dio su recompensa, ¿no? Y no es que lo hagamos por la recompensa, lo hacemos por agradecimiento a Dios. Señor, te damos gracias por la bendición de esta palabra. Pedimos que tú obres en nuestras vidas, Señor, que no solo sea un conocimiento más, que sea verdaderamente una espada que atraviesa y que transforma nuestras vidas, Señor. Esto es un jalón de orejas, Señor, muy fuerte y jálala fuerte, Señor, para que no seamos tercos y sigamos buscando tu reino y tu justicia. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, que estas palabras también lleguen a las redes sociales y que muevan el corazón, transformen el corazón de las demás personas. Señor, con tu autoridad y tu poder, Señor, puedes cambiar nuestras vidas y creemos que lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El Salmo 126 nos dice que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. Estuvieron 70 años en Babilonia, cautivos, ¿no? Todo por la maldad, por el pecado, por la desobediencia. Y este salmo es un salmo hermoso porque dice que cuando el Señor nos haga volver a la cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Dice que nuestros labios cantarán, se darán de risa, de gozo, de alabanza. Y entonces dice, las naciones van a decir, grandes cosas ha hecho el Señor. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando sepamos claramente, ¿verdad?, el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque una vida sin propósito. Yo le digo a Dios que siempre ponga mi corazón que no se siente su propósito. La verdad, somos muy dados a olvidar el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos desviamos de lo que realmente quiere Dios de nuestra vida. Nos desviamos. Pero eso hasta a mí sucede, ¿sabes? Estoy viendo algo y viendo el propósito y Dios mío, y dónde estoy parado y ahora qué sigue después de esto. Pero de repente cuando me siento de esa manera y vuelvo a los pies de Cristo y le digo, pasa mi propósito nuevamente. Enseña para que mis labios se llenen de risa, mi boca de alabanza. Entonces digan mis vecinos, mis parientes, los que me ven y los que conocen, grandes cosas han hecho el Señor. Vamos a ver este canto. Cuando el Señor se remueve la cautividad, somos como los peces.
Esta causa. Gloria a Dios.